¿Estás teniendo pensamientos blasfemos en contra de Dios en tu mente y tienes temor de haber contristado al Espíritu Santo o peor aún, de haber perdido tu salvación? Pues te cuento que no estás solo, porque hay muchos hermanos que están batallando con lo mismo, y lo sé porque continuamente recibo mensajes de hermanos que me dicen: pastor, estoy pasando por estos pensamientos y no sé cómo ser libre. Déjame decirte que necesitas aprender la estrategia para ser libre de esos pensamientos y que no te consuman más. Y es que esta es una de las tácticas más sucias que el diablo usa en contra de la iglesia. Por eso no puedes descuidarte, necesitas obtener victoria. En el video de hoy te voy a enseñar por la palabra cuál es la raíz de esos pensamientos blasfemos, y te voy a brindar 3 consejos bíblicos para ser libre para siempre, y al final voy a hablarte acerca de cuál es ese pecado imperdonable al cual muchos le temen y cómo saber si lo has cometido o no. Así que quédate por favor hasta el final. Muy bien, antes de enseñarte cómo atacar esos pensamientos con las 3 estrategias que voy a darte, hay que descifrar el ataque del diablo para saber por dónde estás siendo atacado. El apóstol Pablo dijo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, y dijo: pues no ignoramos sus maquinaciones. También Cristo Jesús, hablando en parábolas, dijo: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y aquí se revela una de las tácticas del diablo: sembrar cizaña no solamente en la iglesia, sino también en la mente. El enemigo ataca mucho la mente, y esta es una de las estrategias más terribles de la guerra espiritual. Déjame decirte que la guerra espiritual es una guerra de pensamientos y de palabra. Es a la mente donde recibimos la mayor cantidad de ataques del enemigo. Por eso la palabra enseña en Efesios 6 que nos pongamos el yelmo de la salvación, porque a la mente es donde llegan los dardos de fuego del maligno. Por lo cual tienes que aprender, darte cuenta, discernir que no eres tú quien está teniendo esos pensamientos, sino la voz del enemigo, pensamientos que los demonios están lanzando a tu mente. Por lo cual tienes que discernir que no eres tú, no es tu mente, es Satanás quien está lanzando pensamientos a tu mente para desviarte de la verdad. Por lo cual necesitas el discernimiento de espíritus para darte cuenta que estás en una batalla espiritual. Todos estamos en una guerra espiritual constante y hay que aprender cómo tener victoria. Y aquí viene la respuesta: ¿cómo se combaten esos pensamientos blasfemos? Te voy a dar 3 consejos por la palabra para que puedas ser vencedor, y al final te hablo acerca de cuál es ese pecado imperdonable. En primer lugar, necesitas renunciar a la mentira que Satanás ha instalado en tu mente de que habrás perdido, quizás, te dice el diablo, la salvación. Esos pensamientos que te hacen dudar de tu salvación, pensamientos que te dicen que perdiste la salvación, son dardos de fuego del diablo para que dejes de perseverar en la fe. Nota que el ataque a la identidad es también una de las tácticas sucias que el diablo ha usado a través de la historia. Cristo mismo fue atacado por Satanás en esta área. Cuando él estaba en el desierto, dice la palabra que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note que 40 días antes el Padre había dicho en el Jordán: este es mi Hijo amado. La gente lo pudo oír. Sin embargo, Satanás viene ahora a poner en duda, o a tratar de poner en duda, la identidad de Cristo Jesús como Hijo de Dios. Si atacó al Señor en esa área, o si lo atacó en la identidad para tratar de moverlo de su identidad, imagínese cuánto ataque no tendremos usted y yo en la mente. Satanás ataca la mente para poner en duda nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso la palabra enseña en Efesios 6 que hay que tomar la armadura de Dios, y en esa armadura se encuentra el yelmo de la salvación. ¿Sabe por qué yelmo? Porque el yelmo protege nuestra mente y se llama el yelmo de la salvación, porque hay que proteger nuestra mente a través de la fe, con la seguridad de que somos salvos a través
de la fe. No eres salvo por buenas obras, no eres salvo por portarte bien, eres salvo a través de la fe. Y la palabra enseña que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese mensaje, ese versículo nos da aliento y nos da paz de que nuestra salvación, si perseveramos en el Señor, aguantados de su mano a través de la fe, nada ni nadie nos va a sacudir. Vamos a perseverar y llegar firmes hasta el final en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por lo cual, en primer lugar, tienes que renunciar a esa mentira y declarar con tu boca que eres salvo a través de la fe. Renuncia a esos pensamientos que ponen en duda tu identidad y tu salvación. Eres salvo a través de la fe. Ahora bien, un segundo paso o secreto de victoria que te brindo a través de la palabra es el que tomes la autoridad que Cristo te ha dado, autoridad sobre tus pensamientos, y que reprendas la voz del enemigo. El llamado en este paso es a tomar la autoridad que Cristo te ha dado. Sabes que no puedes evitar que lleguen dardos a tu mente, no puedes evitar que lleguen tentaciones, pensamientos del diablo a tu mente, pero sí puedes ser proactivo en reprender esos pensamientos. Alguien dijo una vez que no puedes evitar que los pajarillos vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos sobre tu cabeza. De esa misma forma, no puedes evitar que vengan ataques a tu mente, pero sí puedes controlar si esos pensamientos se instalan o si los reprendes en el nombre de Jesús. Y para eso hay que ser proactivo. La palabra enseña en Filipenses 4:8 que seamos proactivos en discernir qué estamos pensando. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese versículo nos hace ser proactivos en discernir, analizar y reprender cuáles pensamientos no vienen de Dios, y si algo no viene acorde a lo que la palabra enseña, desechemos esos pensamientos. Por lo cual, tome la autoridad que Cristo te ha dado, y cuando vengan pensamientos así de blasfemia, pensamientos de duda, de incredulidad, reprende con tu boca esos pensamientos y dile: en el nombre de Jesús, reprende ese pensamiento, reprende ese dardo de fuego, reprende ese demonio que te está atacando. La palabra enseña en Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por lo cual, toma hoy la autoridad que Cristo Jesús te ha entregado. Y el tercer y último consejo es: renueva diariamente tu mente con la palabra de Dios. Hay que identificar el ataque del diablo, hay que renunciar a esos pensamientos, reprenderlos, pero en tercer lugar hay que renovar la mente a través de la palabra de Dios. La palabra enseña en Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva la mente? A través de la palabra de Dios. Cristo Jesús dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y también orando luego digo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo cual, la palabra limpia la mente, santifica la mente. Y esto, el contacto diario con la palabra y en la comunión con Dios diariamente, en esa comunión, en esa lectura y meditación de la palabra, tu mente va a ser santificada, purificada, y vas a ver que van a desaparecer esos pensamientos blasfemos, porque vas a aprender a discernirlos, de manera que cuando vengan ya tu mente va a estar renovada para rechazarlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora bien, llego a este último punto que les prometí, y es responder a la pregunta de qué es o cuál es el pecado imperdonable y cómo saber si lo cometiste. Tengo un video donde explico qué es el pecado imperdonable, te lo voy a recomendar para que lo veas a continuación, pero solamente te comento así por arribita que el pecado imperdonable es atribuir a los demonios una obra hecha por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunas especificaciones con respecto a esto. Número 1, este pecado no lo cometen personas que dijeron esa palabra por ignorancia.
Pedro dijo, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho aquellas cosas de crucificar al Señor. Dios perdona el tiempo de ignorancia cuando alguien dice palabras por ignorancia. Tampoco esto aplica a personas que algún día cometieron el error de equivocarse con respecto a la interpretación de algo que vieron. Dios perdona ese error. Este pecado tampoco se trata de personas que sin darse cuenta cometieron el pecado. Esto habla acerca de personas que, oiga esto, conscientemente, teniendo conocimiento de la palabra, como los fariseos, resisten la verdad y para ello hablan en contra del Espíritu Santo. Repito, el pecado imperdonable no lo cometen personas en ignorancia, que por ignorancia no saben discernir las cosas de Dios. No lo cometen personas que por un error, por un descuido, digamos que juzgaron mal algo que vieron. Dios perdona eso, así que tenga usted paz en su corazón. ¿Quiénes cometen el pecado imperdonable? Personas que, teniendo conocimiento como a los fariseos, teniendo la verdad, la evidencia frente a ellos, como ellos que tenían a Cristo frente a sí, aún así resistían la verdad y constantemente, una y otra vez, diariamente, resistían al Espíritu Santo. Llega un momento cuando el Espíritu Santo se retira y esa persona se endurece y su mente su conciencia es cauterizada, por lo cual ya no siente, digamos que la reprensión del Espíritu Santo, ya no siente el llamado al arrepentimiento porque ha cometido ese pecado, por lo cual no se trata de algo que alguien pueda cometer por un error, un descuido. Habla de una resistencia progresiva, constante, permanente, a largo plazo a la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted saber si cometió ese pecado? Muy sencillo. Cuando alguien cometió ese pecado, no sentirá más remordimiento por el pecado. No sabe que está mal, no tiene preocupación por su salvación, no tiene preocupación de si cometió tal pecado o no, porque la conciencia se cauteriza. Por lo cual, si usted siente la mínima preocupación de haber cometido ese pecado, esa preocupación me dice a mí que usted no ha cometido ese pecado, porque alguien que lo cometió no se da cuenta, su conciencia está cauterizada. También, si aún te sientes mal por el pecado hecho, significa eso que no tienes la conciencia cauterizada, tienes una conciencia sana, limpia, porque sabes que has cometido algo mal y tu conciencia te redarguye. Pero también, si tienes en tu corazón aún el llamado al arrepentimiento, sientes el toque de Dios, significa esto que todavía el Espíritu Santo está ahí en tu corazón, llamándote, llevándote al arrepentimiento. Así que, de hecho, que hagas esa pregunta significa que no has cometido, lo más probable, ese pecado. Así que no le creas más a Satanás esos pensamientos de derrota, de desánimo. Sé libre en Cristo Jesús y obtén la victoria. Cuida tu mente. Renueva tu mente a través de la palabra de Dios, y a través de renovar tu mente vas a transformar tu vida en el poder del Espíritu Santo y vas a vivir en victoria. Que Dios te bendiga mucho. Si te bendijo el video, déjanos un fuerte like y compártelo con alguien. Déjame saber abajo si has pasado por esta experiencia y qué has aprendido en el proceso. Un fuerte abrazo, Maranata. Cristo viene muy pronto. Amén.